Viéndolo desde otro punto, ¿realmente ustedes piensan que el sufrimiento mental? Que hay que aprender a follar. Entonces, cuando tú me dices que tú de tu sufrimiento no aprendiste o tú no le agradeces parte de tu experiencia, lo que por el momento difícil que tú pasaste, pues entonces déjame decirte que entonces sufriste más. Tú terminarías siendo un mezquino, una persona que simplemente piense que para poder lograr algo en la vida tiene que sufrir. Y no ha de ser así. Saludos y bendiciones, bienvenidos a Cristo Juvenil TV. En esta ocasión te traemos otro episodio más del Sótano Podcast. Como cada miércoles traemos un súper tema, señores, un tema muy interesante. Pero realmente yo me hago la pregunta, yo no sé si ustedes han escuchado una frase que dice que realmente lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Han escuchado eso? Claro. Basado en eso, yo quiero discutir, el sufrimiento te hace más fuerte. Yo entiendo que no, particularmente. No sé qué diga Angel, pero desde mi punto de vista no. ¿No te hace más fuerte? No. Es que los frutos del sufrimiento está ahí, está la sabiduría, está el crecimiento, está la paciencia. Todo eso, incluso bíblicamente, Pablo dice que la paciencia produce prueba. O sea, es necesario que tú en algún momento de tu vida pases por algún momento difícil y tú aprender. De hecho, hay una frase que dice que hay que aprender a fallar, o si no fallaste aprendiendo. Y entonces, cuando tú en la vida aprendes, pero no aprendes es en base a tus experiencias vividas, y eso es parte de la vida, el sufrimiento. Si el sufrimiento, si la vida solamente fuera alegría, pues entonces no tuviera ni sentido la vida. No, claro, eso es inconcebible. Incluso biológicamente es inaceptable que el ser humano solo pase situaciones felices, porque por obligación todo el mundo tiene que sufrir. Ahora, mi punto es, obligatoriamente no es necesario sufrir para hacerse más fuerte. Ahí es que yo me baso. Te voy a explicar el porqué, desde mi punto de vista. Yo puedo decirte que una persona sí puede acumular experiencias y volverse a lo mejor un poco más competente ante ciertas situaciones, pero eso no justifica que para usted poder aprender, para usted poder llegar a conclusiones, para usted poder hacer cualquier cosa obligatoriamente, el requisito esencial sea sufrir. Porque esa fue la pregunta que tú hiciste. Entonces, para mí que no. O sea, ¿por qué razón para yo aprender obligatoriamente tengo que sufrir? ¿En qué libro me exige eso? Es que yo pienso que si tú no sufres, tú no valoras cosas en otra parte. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tú estás en un desierto y sales o caminas y sales a caminar a tu casa y dura 4 horas en un solazo. Y cuando llegas a tu casa y bebes agua, ese sentimiento que tú tienes al beberte esa agua va a hacer que tú valores eso que tú hiciste. Sin embargo, no es lo mismo que tú bebas la misma agua una hora después estando en tu misma casa. Ese proceso de sufrimiento que tú tuviste que pasar a salir afuera, a caminar, coger todo ese sol y ver el resultado que te tuvo cuando tú bebiste esa agua, no me digas que no lo vas a valorar de forma manera y ni te va a hacer que tú tengas otra forma de ver eso que hiciste. Escúchame, Juan Pablo, que te interrumpa. De hecho, yo quiero saber y que tú me digas algún ejemplo en donde una persona haya sido exitosa y ha aprendido y sea sabia sin tener que cometer errores, sin haber fallado en la vida. Yo te voy a poner el caso del término resiliencia. Ese término nació estudiando niños y jóvenes que nacieron en hogares donde el matrimonio o la familia era disfuncional, donde habían problemas entre padre y madres. Sin embargo, esos niños, por el sufrir que tuvieron, por los problemas que había en esa casa, por los inconvenientes que habían dentro de ese hogar en todos esos años, vivieron una vida normal y crecieron y son adultos normales sin ningún tipo de problema. Por eso yo estoy plenamente seguro, incluso yo podría afirmar que yo soy parte de haber sufrido bastante y eso no haberme a mí afectado para yo convertirme de que gracias al sufrimiento es que yo soy la persona que soy hoy día. No, tal vez el sufrimiento
es parte ideal. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede echar a un lado. Es algo que obligatoriamente tiene que suceder. Pero sin embargo, yo no estoy de acuerdo con la idea que el dolor, que el sufrimiento es el único requisito para poder, pues, convertirse en más fuerte. ¿Por qué? Porque si tú te basas en esa idea, tú terminarías siendo un mezquino, una persona que simplemente piense que para poder lograr algo en la vida tiene que sufrir. Y no ha de ser así. Ok, pero ahí va lo que yo te mencioné al principio del video, cuando estábamos en la introducción. Que hay que aprender a follar. Entonces, cuando tú me dices que tú de tu sufrimiento no aprendiste o tú no le agradeces parte de tu experiencia, lo que por el momento difícil que tú pasaste, pues entonces déjame decirte que entonces sufriste en balde. Porque rara vez, cuando uno está en un momento feliz, Juan Pablo, y no se expone a un momento difícil, donde uno comete un error, cuando uno está feliz, uno no se cuestiona de sus experiencias ni qué está haciendo. Uno vive solamente feliz. Entonces llega un momento en que, de hecho, yo te podría citar un sinnúmero de casos y de ejemplos en donde personas fueron, antes de ser exitosos, fracasaron un sinnúmero de veces. Y cada fracaso, ¿qué significó? Experiencia, conocimiento, más sabiduría. ¿Te entiendes? Realmente, yo pienso que lo que tratando de decir es que si tú no sufres, realmente tú no vas a volar a la felicidad. Porque tú no vas a entender la satisfacción que crea la felicidad luego de un sufrimiento. Es que ustedes están confundiendo lo que yo estoy diciendo desde un principio. ¡Mentiroso! En ningún momento yo he negado que el ser humano necesite sufrir. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede condicionar únicamente al sufrimiento como el requisito único para que el ser humano se haga más fuerte. Es lo que estoy tratando de decir desde un principio. ¿Por qué razón para yo aprender primero tengo que sufrir? A eso es que yo me refiero. ¿Por qué ha de ser que primero yo tengo que ser tormentado para yo ser experimentado? ¿Por qué razón? Yo puedo aprender con el sufrimiento ajeno. No tiene ni siquiera el sufrimiento que llegar donde mí. Yo puedo aprender viendo lo que a otro le pasó. Y es la base de todo. O sea, sí te digo, el sufrimiento puede construirte una mentalidad diferente. Puede a ti darte experiencias. Puede hacerte pensar de otra manera. Sin embargo, mira, científicamente está demostrado que cuando un ser humano aprende algo nuevo, algo diferente, su cerebro libera lo que se llama... Wow, se me fue el nombre de la hormona que libera el placer. Creo que es... dopamina, correcto, dopamina. Y sin embargo, para tú aprender algo nuevo, yo te pregunto, Angel, ¿es necesario que tú sufras para aprender algo nuevo? No, pero que mira qué pasa. Que el conocimiento es que se basa en una experiencia externa, o que aprendiendo de los errores de otros. Entonces, tú vas, aprendiste, no se debe caminar por ahí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y ya, pero no es el mismo conocimiento en sí. Cuando tú aprendes de esa manera, tú te quedas debiéndole algo te falta en base a tu conocimiento, en base a lo que tú aprendiste. O sea, si tú aprendes, como tú mencionaste, del error que cometió otra persona y te lleva de eso, mira, yo no voy a hacer eso porque él se cayó por ahí. Pero no es lo mismo que la persona que se cayó dice, wow, yo me caí ahí, pero yo hice porque hice esto de tal manera o de tal forma, ¿me entiendes? Entonces, también está, tú mencionaste eso de la dopamina, es cierto. Pero el sentimiento más placentero es cuando tú pasas de un momento difícil y que tú logras superarlo y tienes la satisfacción de que tú lo lograste y aprendiste y lo superaste. Pues, claro, como si tú te vas a lo que habla Albert, habla que el conocimiento sin experiencia, obviamente, es solamente información. Pero, viéndolo desde otro punto, ¿realmente ustedes piensan que el sufrimiento es mental? Sí, en realidad sí. Y yo voy a defender mi punto, cueste lo que me cueste. Porque mira qué pasa. Eres tú que asumes si en verdad te afecta o no. Por ejemplo, ahí está el caso de un sufrimiento que todo el mundo debe tener por obligación. La muerte de un familiar cercano. Tú asumes hasta qué punto de tu vida esa muerte de ese familiar te sigue afectando. Es lógico que te va a doler.
es lógico que tú siempre vas a tener el recuerdo de esa persona, ya sea tu madre, tu padre, tu hermano, lo que sea, alguien que tú quieras muchísimo, incluso un amigo. ¿Por qué? Porque es que el sufrimiento es parte de nosotros. Sin embargo, es mental. ¿Por qué? Porque eres tú quien controlas tus emociones. ¿A través de qué? De tus pensamientos. Y son esos pensamientos que te van a hacer a ti entender cada día la vida. Sin embargo, te va a hacer más fuerte ese sufrimiento. Pero no necesariamente hay que aprenderlo así de esa manera. Yo te voy a poner un ejemplo entonces. Es lo mismo una persona que haya pasado por ese momento difícil de perder a un familiar cercano. El que pueda... O sea, tienen la misma capacidad de aconsejar o consolar a una persona que sí haya pasado por esa situación, a una que no haya pasado por esa situación y solamente por el deseo de empatía, y decir, mira, lamento mucho. Es lo mismo. No, porque incluso, mira, una vez se trabajó el caso psicológicamente del 911, que fue de las personas que fallecieron con la tragedia de las Torres Gemelas. Y cognitivamente se trabajaron las personas que habían experimentado por primera vez la muerte de familiares cercanos y personas que habían experimentado ya la muerte de familiares, de personas de su entorno, de su familia. Y para las personas que ya habían pasado esa circunstancia, que ya se le habían muerto familiares, les fue más fácil aceptar que aquellos que fue por primera vez. ¿Por qué? Porque es cuestión de experiencia y eso es algo normal. O sea, es como dice la frase, la experiencia es que hace al maestro. Por eso necesariamente el que más sufre no es el más fuerte, porque bien conocemos que a veces sufrir demasiado es malgastar tu tiempo. Y eso te crea una coraza de que en todo momento para tú aprender una situación tú tienes que sufrir. Y eso es una ideología muy vana en realidad. Mira, quiero citar al pastor Rudy Gracia. Él tiene un video que es muy motivacional, de hecho. El tema se llama Saetas de Jehová, me parece. Veanlo completo. Pero al final, él menciona un caso de que él practicaba un arte marcial. Entonces, parte del procedimiento de aprender el arte marcial es aguantar mucho golpe. Y él decía que eso le sirve porque llega un momento en donde te dan tanto golpe que cuando tú recibes un golpe tú te quedas igualito y para que tú no cierres los ojos. Entonces, durante esa experiencia de recibir los golpes, él adoptó o aprendió a soportar ese obstáculo de recibir un golpe, que es algo natural. Para ti te dan y te duele y tú te sobas, o cierras los ojos, y tú entiendes. El caso también, perdóname que te interrumpa, más cercano que podría ser los boxeadores. No es lo mismo que te pares tú en un ring a que se pare un boxeador. Por supuesto. Al primer puñetazo tú vas a caer al suelo. Sin embargo, ellos están dispuestos a aguantar hasta más de 100. Y todo eso lo hace el sufrimiento. Ellos tuvieron que pasar y guayar la yuca en todo ese momento para llegar hasta ese punto. Entonces, ahí que yo defiendo el sufrimiento, los momentos difíciles, las dificultades, sí te hacen más fuerte. Y no es lo mismo. Robert mencionó el caso de Albert Einstein. Información que no tiene experiencia solamente es información, lamentablemente. Tú aprender algo que tú no experimentaste, te queda vacío, te falta algo. Entonces, el sufrimiento, la experiencia es necesaria. Yo digo que es parte de la vida. Y nadie se va de la tierra sin haber pasado por un sufrimiento. Porque, podemos decir que ya dijimos que el sufrimiento es mental, en parte. Pero como dice, en un momento en que tú te vuelves inmune al dolor que crea cada sufrimiento. Pero yo pienso que si tú no sufres, tú no puedes valorar ciertas cosas. Y a la misma vez, el mismo sufrimiento realmente, como la experiencia de tú sufrir tanto es la que te hace fuerte en sí, no tanto el sufrimiento. Porque a la hora que tú tengas que experimentar ciertos dolores, ese trayecto que tú vas aprendiendo, esa parte del vivir en situaciones que te hacen sufrir, yo creo que es la que te causa que tú seas diferente. Miren y yo creo que el sufrimiento causa experiencia. Porque mira, ¿por qué tú crees que Dios permitió que Ajo sufriera?
Y no tan solo el caso de Job, no existe un personaje de la Biblia, un profeta, una persona utilizada por el Señor que no haya pasado por un momento difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué pasar un momento difícil? Si viéndola al Dios Todopoderoso, que es el dueño del oro y la plata, el que tiene todo sometido bajo su voluntad. ¿Por qué Dios permitió que esa persona pasaran por ciertos momentos difíciles y ciertas dificultades? Es que por de ahí, de la experiencia, de lo que tú vives, que tú aprendes. Por eso, más fuerte, por eso yo decía desde un principio que es incluso antibiológico que una persona entienda que no va a sufrir nunca en la vida. La vida no es color de rosas. La vida es experiencias y hay experiencias que te hacen sufrir más que otras. Eso es algo demasiado obvio. Por eso yo soy muy serio en lo que digo y me interesaría que tú que estás viendo este podcast entiendas que necesariamente tienes que sufrir. Sí. Bueno, señores, yo creo que al final de cuentas quienes se van a poner de acuerdo con nosotros son ustedes. Yo sé que hay opiniones diferentes. Juan Pablo tiene una, yo tengo otra. Quizás comenten ahí que ustedes tiene creen. otra. La idea es que ustedes creamos una dinámica ahora en base a los comentarios de que ustedes consideran si realmente el sufrimiento te hace más fuerte o a veces tú no necesariamente tienes que sufrir para tú considerarte como una persona fuerte, gracias que otras se forman parte de la vida, de los golpes y otras que no. Señores, esto fue el Sótano Podcast. Recuerde comentar, suscribirse y compartir este video con tus amigos. Estaremos llevando este contenido como cada miércoles, así que no olvides seguirnos. Así que hasta un próximo video.